Vamos a conversar precisamente sobre esta interpelación. Nos encontramos con Erika Muñoz, presidenta de la CONFEPA. Un gusto saludarte, Erika. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Macarena. Muy bien, gracias. ¿Cómo estás tú? Bien. Erika, en primer lugar, ¿cómo evalúas tú el desempeño y las respuestas que entregó el ministro Izaguirre el día de ayer? Wow, difícil en realidad. Nosotros, los padres y apoderados de Chile, estábamos esperando respuestas concretas. Lo que vimos del ministro fue que en realidad nunca fue al fondo cada una de las respuestas que nosotros esperábamos. Puntualmente, no pudo responderle al sostenedor de ASOMA, de la Asociación de Sostenedores Mapuche, qué va a pasar, por ejemplo, con los proyectos que están ahí de los pueblos originarios. Y así tuvo que reconocer que no se tiene la información del lucro, de cuántos colegios son los que lucran, porque no lo tiene el ministerio, porque se lo pidieron al Servicio de Impuestos Internos y tampoco el Servicio de Impuestos Internos lo tiene claro, disculpa. En el fondo, ¿de qué estamos hablando? Dijo el ministro, el lucro potencial, porque tampoco tenemos la seguridad de quiénes son los que lucran y cuánto lucran. En el fondo lo que esperábamos que en realidad fueran respuestas concretas, que volviera él a enfocar lo que nosotros habíamos pedido. Ministro, responda sobre la calidad, cómo nos vamos a enfocar, cómo vamos a mejorar. Tenía la oportunidad de haberle dicho al país cómo vamos a mejorar la educación pública, cómo se va a fortalecer. Tenía la oportunidad de hablarle al país sobre cómo vamos a fortalecer a los profesores, que era lo que estábamos esperando. Yo siento que en realidad nos quedamos sin las respuestas que esperábamos. Y las preguntas que planteó la diputada María José Hoffman, ¿representaron las dudas que tienen al interior de la CONFEPA? Algunos de ellas sí. De hecho, muchos apoderados nuestros enviaron preguntas por la web, porque se había abierto un portal para poder enviar preguntas. Algunas de ellas sí representaban el sentir de los padres y apoderados. Y te vuelvo a repetir, preguntas que no quedaron en realidad claramente respondidas. Nosotros vimos, yo no pude ver completa la exposición del ministro ayer, porque fue muy engorrosa la manera de entrar a la Cámara y una vez ahí nos desalojaron, no alcanzamos a entrar, en realidad desalojaron a los que estaban. Pero lo que nosotros escuchamos y lo que pudimos ver hoy día, en realidad las respuestas quedaron sin responder. Erika, a propósito de tu visita, ¿cierto?, al Congreso el día de ayer, la verdad es que las primeras dos preguntas estuvieron marcadas por la interrupción que llegaba desde las tribunas. Uno que lo veía aquí a la distancia podía escuchar aplausos, vítores y también podía ver algunas pancartas, unas manos para arriba, etcétera. Y son en su mayoría, y son ciertas personas que llegan invitadas por los parlamentarios. ¿Qué te pareció a ti la presencia de este público en específico que sin duda dificultó el primer trámite de la interpelación? Mira, lo que pasó ayer en la Cámara demostró lo que nosotros hemos dicho desde el principio. Una reforma educacional que no tome en cuenta a todos los niños de Chile, ni tampoco tome en cuenta todo el sector educacional de nuestro país, lo único que iba a lograr era dividir. Y eso lo demostró justamente lo que tú dices, el público ayer que estaba totalmente dividido. Nosotros, como te digo, no alcanzamos a entrar, pero estuvimos ahí parados afuera de la puerta cuando se abrió, ahí afuera de la Cámara, para poder desalojar a las personas. Y te digo, veíamos dos bandos, uno contra otro. Y lo que logró hacer esta reforma educacional hoy día es tener al país dividido a tal extremo que ni siquiera pudimos presenciar lo que esperábamos en realidad, que era la respuesta que el ministro iba a dar. Nos parece en realidad bastante preocupante, que debemos hacer una reflexión como ciudadanía. Como ciudadanía estamos debatiendo sobre algo tan importante como educación y ni siquiera ayer los asistentes a la Cámara fueron capaces de escucharse entre ellos, mucho menos a quien estaba interpelando ni tampoco al interpelado. Bueno, la propia presidenta hace días atrás salió a pedir a sus ministros que puedan explicar las reformas que lleva adelante su gobierno para despejar las dudas. ¿Se ha cumplido la tarea? Más allá de la interpelación y si de las respuestas fueron o no las correctas, ¿les ha parecido que se empiezan a dilucidar dudas respecto de lo que va a pasar con esta reforma, especialmente ahora que va a iniciar su trámite en el Senado? Macarena, mira, queda mucho más claro ahora que ellos han ya salido a la calle, que han respondido cosas, incluso que las seremías, que antes en realidad las invitábamos nosotros a nuestra asamblea y las seremías no iban, cada vez ellos están dejando más claro cuál va a ser el panorama a seguir. Por eso cada vez se está sumando más gente a nuestro movimiento social, este movimiento que llevaba la CONFEPA adelante como padre apoderado y que hoy día reúne a 14 organizaciones diferentes, escuelas de lenguaje, escuelas especiales, diferentes organizaciones de sostenedores, profesores, directores de colegio. Cada vez se ha ido sumando más gente porque cada vez ha ido entendiendo más el verdadero sentido de esta reforma educacional y cuál va a ser el daño tan grande que hoy día van a sufrir nuestros niños. De hecho, han tomado contacto con nosotros algunos padres apoderados de colegios municipalizados en regiones,
para poder sumarse a nuestra lucha también, porque esta lucha no es solo por los niños los particulares subvencionados, nosotros lo hemos dicho al principio, estamos levantando bandera de lucha por toda la educación chilena, sobre todo por la educación particular subvencionada y además por la educación municipalizada, que es el sector que acoge a las familias vulnerables y a la familia de clase media de este país. Entonces, ellos han salido a la calle y lo que nosotros hemos visto es una respuesta súper positiva de la gente hacia nuestro movimiento. Cada vez se van sumando más. Porque sabes que cuando ellos enfrentan en realidad a la ciudadanía y la ciudadanía les pregunta y les pide compromisos claros, ellos no lo pueden hacer. No lo pueden hacer porque saben que hay muchos vacíos en la forma en que está entregada esta reforma educacional y en la implementación, una vez ya ejecutada, que va a dañar directamente a nuestra familia y ellos no saben cómo explicarlo. Erika, gracias por compartir estos minutos con CNN Chile. Muy buenas tardes para ti. Macarena, muchas gracias a ti por la oportunidad de poder estar en esta entrevista contigo. Buenas tardes. Buenas tardes.